Bienvenidos a su programa Mi alma tiene sed. Es un gusto poder compartir con ustedes y darles la bienvenida a su programa que tiene como objeto que seamos edificados e instruidos en la palabra del Señor. En esta ocasión, pues, vamos a estudiar la palabra del Señor y vamos a pedirle que Él sea el que nos instruya y que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, nos consuele, nos anime, nos fortalezca, nos corrija cuando sea necesario y nos haga ver ese amor de Padre que el Señor siempre tiene para con nosotros. En el libro de Job, capítulo 33, verso 14, dice que el Señor siempre nos habla, siempre anda buscando formas como hablarnos. Y también en el libro de Hebreos se empieza diciendo esta frase, ¿verdad?, de que Dios siempre nos ha hablado a nuestros padres por los profetas y ahora a nosotros nos habla a través del Hijo. Y tenemos esta bendición de poder entonces recibir esa instrucción que Dios quiere para nuestras vidas. Oremos. Padre, gracias te damos en esta preciosa hora por la oportunidad que tenemos de poder compartir hoy tu palabra, Señor, de que podamos ser edificados por medio de la misma y que nuestro corazón, Señor, reciba de ti esas bendiciones que tanto necesitamos, que tanto anhelamos. Gracias, Señor, por tu cuidado, por tu protección, por el amor que siempre nos manifiesta, Señor. Y sin lugar a dudas, Padre, queremos agradecerte por tu perdón y tu misericordia y tu gracia. Gracias, Padre Santo, porque a lo largo de estos días sabemos que nos has guardado y nos has protegido. Y el día de hoy no ha sido la excepción. Cada instante de nuestra vida está en control de tus manos, Señor, y no has permitido, Señor, que seamos vencidos, que seamos derrotados. Y gozamos de tu presencia, Señor, para que nos fortalezcas y nos levantes y nos animes en todo momento. Gracias, Señor, y te pido que en esta preciosa hora que tenemos la oportunidad de compartir con los hermanos a través de este medio de comunicación, podamos recibir, Señor, tu instrucción, que esa preciosa semilla que es tu palabra sea sembrada en nuestro corazón para que dé fruto al 100%, Señor. Que demos fruto en todo tiempo, en todo momento, que seamos de esos árboles plantados junto a las corrientes de los ríos del agua de tu palabra, Señor, y que demos ese fruto que anhelas, ese fruto que tú deseas, Señor, para que seamos bendecidos y edificados. Esta oportunidad quisiera compartir con ustedes en el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Busquemos en nuestra Biblia, hermanos, el capítulo 19 de Apocalipsis, versos 7 al 9. Leemos la porción de la escritura que dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Bueno, hermanos, en esta porción del libro de Apocalipsis estamos leyendo una bendición, ¿verdad? Estamos leyendo una esperanza que está cifrada en el corazón de todos y cada uno de los creyentes, que es el que podamos participar y ser parte de la boda del Cordero como la novia de Cristo. Para eso se nos ha estado preparando todo este tiempo. Para eso hemos optado por dejar todo atrás y buscar en Cristo nuestra salvación, nuestra santificación, nuestra justificación y santificación.
y avanzar, llegar a la madurez, a la plenitud, a esa estatura del varón perfecto que dice la Escritura, que es en Cristo. Y eso tiene como recompensa o tiene como premio el hecho de que podamos ser parte de las bodas del Cordero. Es una festividad, eh, es una gran bendición que nosotros estamos esperando, un enorme privilegio que podamos ser parte de eso. Claro que nosotros pues debemos de separar un poco nuestros pensamientos terrenales de las formas en que lo ve Dios, que son totalmente diferentes. Las bodas que habrán en el cielo van a ser totalmente diferentes a las que hoy en día se dan en la tierra. Pero vemos acá que su esposa se ha preparado. Y es eso lo que nosotros cotidianamente deberíamos estar haciendo, prepararnos a través de la lectura de la Escritura, de nuestra vida de oración, de nuestras disciplinas espirituales como el ayuno, como la intercesión, el congregarnos, que aunque por este tiempo está prohibido, ¿verdad? Debido a la situación que se está viviendo a nivel mundial, aún así tenemos nosotros el privilegio de poder tener comunión con Dios y compartir, ¿verdad? Compartir la palabra del Señor. Entonces debemos de prepararnos. Y dice en la Escritura en el verso 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Eso es lo que la Escritura nos enseña, que es el lino fino, las acciones justas de los santos. Y entonces esta noche yo quisiera platicar con usted de el tema vístete de lino fino. Entonces el lino, hermanos, de acuerdo a lo que el diccionario de la Santa Biblia W.W. Rand nos enseña, o saca un extracto, dice: número 1, que es una planta bien conocida para beneficiar la industria de la humanidad. Se ha puesto en juego con muy buen éxito y utilidad. Moisés habla del lino de Egipto, país que ha sido célebre desde tiempo inmemorial por la producción y manufactura de dicho material, debido a que los ricos depósitos que dejan las inundaciones del Nilo hacían su suelo muy favorable para ello. Las cuerdas y el lino fino de Egipto, que se mencionan por su buena calidad, por ejemplo en Proverbios 7:16 y en Ezequiel 27:7 respectivamente, eran artículos fabricados de la planta que hablamos. Su producción en Palestina se menciona en varios versículos, como por ejemplo Josué 2:6, Isaías 1:31, Oseas 2:9. La mayor parte del lino que se haya envuelto alrededor de las momias egipcias no iguala al que se emplea en nuestros días para hacer sábanas, pero se han visto muestras de una finura notable. Y habla de las formas en que ésta se puede utilizar. Los varios procedimientos que se emplean para cambiar las fibras del lino en tela fina y blanca como nieve ejemplifican la disciplina de Dios al santificar a sus hijos. El profeta Isaías, al hablar de la dulzura del Mesías, usa una expresión proverbial: no quebrará la caña cascada ni apagará el pábulo humeante. Esa cita es Isaías 42:3 y Mateo 12:20. Aquí el pábulo significa el lino o cáñamo que se forma la mecha de una lámpara o de un cirio. Jesucristo no quebrará una caña ya cascada y fácil de romperse, ni extinguirá una lámpara moribunda, próxima ya a extinguirse. Esto es, no oprimirá a sus humildes y penitentes adeptos, sino que alentará los más débiles comienzos de la verdadera gracia. Entonces, amados hermanos, vemos que el lino es un material fino, un material precioso, un material de gran valor, que el Señor pone en figura también para
y que nosotros los hijos de Él entendamos y comprendamos que Él tiene un propósito para nuestras vidas. Entonces, a lo largo de la Biblia, pues yo encontré algunos personajes o algunas entidades o instituciones o grupos que utilizan el lino fino, el lino. Y pues con la ayuda del Señor vamos a verlos y sacar una enseñanza para nuestras vidas. Recordemos que nosotros tenemos como propósito el prepararnos y en este programa tenemos el propósito de ser edificados, que podamos recibir una palabra que sacie la sed de nuestro corazón, que sacie la sed de nuestra alma y que nos ayude a ser cada día formados a la imagen de Cristo. Y que a pesar de las pruebas, a pesar de todas las dificultades que estemos atravesando, hermanos, no olvidemos que tenemos un llamado supremo, un llamado santo, una obra hermosa que Jesús ha hecho, porque Él dio su vida para salvarnos, hermano. Él dio su vida para rescatarnos y compró con su preciosa sangre nuestra salvación. El primero de los personajes que quisiera hablarles en esta noche es José. En el libro de Génesis, capítulo 41, verso 42, dice: Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y le hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Entonces, amado hermano, vemos que José es un prototipo, una figura en la escritura de lo que es el Señor Jesucristo. Hay muchos acontecimientos o muchas situaciones en la vida de José que tipifican lo que iba a ser Jesucristo, pero una de ellas, la más importante, es que Él iba a ser el Salvador de un pueblo. José, usted sabe, hermano, fue llevado cautivo a Egipto como un esclavo, luego estuvo prisionero, pero la escritura dice que Jehová estaba con José, estuvo con él en la prisión, estuvo con él en su esclavitud y ahora estaba con él cuando él gobernó el pueblo de Egipto. El Señor le concedió a él el privilegio de, después de un periodo prolongado de pruebas sobre su vida, ser el segundo en Egipto, tener él la potestad, tener él la autoridad de poder administrar un país completo. Y fue a través de la obra que él hizo que en aquel momento de prueba, en aquel momento de dificultad, en aquel momento de hambruna, muchas personas vivieron, porque Dios le dio a él la sabiduría, el entendimiento para poder administrar la producción de Egipto y poder tener grano almacenado para cuando vinieran los años de escasez poder alimentar a mucha gente que fue a buscar auxilio en Egipto. Entonces vemos que José, después de ese periodo de prueba que le comento, de haber sido llevado como esclavo a Egipto, de haber estado preso, de haber estado en la prisión, acusado falsamente, pero Jehová estaba con él. Esa es la frase que nosotros debemos de guardar en nuestro corazón. Yo sé que ahorita muchos están viviendo una situación difícil, pero sepa, amado hermano, que Jehová está con usted, que Dios esté con usted, que aun cuando usted sienta que está en una esclavitud la cual no puede soportar, Jehová está con usted y que Dios lo va a hacer libre de esa esclavitud. Que si usted está en una prisión de amargura, de odio, de resentimiento, de frustración, de enfermedad inclusive, de una manera que usted considera injusta, porque José fue acusado falsamente y a pesar de ello fue encarcelado, Jehová estaba con él. Entonces Jehová está con nosotros, hermano. Y vemos que al final de esa prueba, José fue vestido de un lino fino.
de un lino fino y le fue puesto un anillo. De igual manera el Señor, cuando nosotros pasemos estos periodos de prueba, estos periodos de dificultad, el Señor nos va a vestir de lino fino, nos va a dar un anillo de compromiso, un anillo que ya no lo dio, por cierto, porque es en la Escritura que nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo son las arras de la promesa de que el Señor viene por nosotros, de la promesa que somos parte de su iglesia, de la promesa que somos ese grupo escogido que Él pagó con su sangre para que esté con Él por la eternidad. Y entonces vemos también, hermano, que ese lino fino puede ser representado como una sabiduría. Hoy que nosotros estamos pasando por un tiempo donde hay circunstancias adversas que han venido a causa de esta pandemia, hermanos, necesitamos la sabiduría de Dios. Esa sabiduría que Dios da para afrontar los tiempos difíciles. A José el Señor se la concedió. El Señor le dio la facultad de no solo de interpretar aquel sueño que Faraón tuvo, sino de tomar las medidas necesarias con sabiduría, con la guianza del Señor, para que ese tiempo de abundancia también sostuvieran un tiempo de escasez. Y hoy necesitamos nosotros esa sabiduría del Señor para poder afrontar estos tiempos difíciles que están viniendo sobre la tierra. Sabemos que el Señor está con nosotros, debemos de tener nuestra fe puesta en Él, debemos de verdaderamente estar en comunión constante con Dios, porque solo Él nos va a dar la solución en medio de este conflicto, en medio de esta lucha, en medio de esta dificultad. Y sabemos que Dios es un Dios todopoderoso, pero que también es un Dios real, un Dios que no es ajeno a las circunstancias que atraviesa el hombre, sino que es un Dios que tiene control de todas las cosas. Entonces, amado hermano, debemos de poner nuestras manos en la vida, poner nuestra vida en las manos de Dios para salir con bien de esta circunstancia. El otro personaje que está en la misma línea o en el mismo grupo que yo lo agrupé, hermano, es Mardoqueo. En Esther 8:15 dice: y salió Mardoqueo de delante del rey, con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. Mire, un manto de lino y púrpura. Y la ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. Y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. En un estudio anterior, hermano, estuvimos viendo que Mardoqueo significa pequeño, ¿verdad? Hombre pequeño. El nombre Mardoqueo no es judío, ¿verdad? El nombre Mardoqueo es babilónico. Y entonces entendemos que cuando Mardoqueo llegó a Babilonia, pues le cambiaron el nombre, ¿verdad? El judío, cuando llegó, le pusieron Mardoqueo y ese nombre fue el que le quedó. Pero él, a pesar de eso, siempre estuvo buscando sus orígenes, estuvo buscando de dónde procede, estuvo buscando de dónde Dios lo tomó y buscó en la palabra del Señor y siempre trató de apegarse a ella. Fue por ello que él, pues, siguiendo los principios de la palabra del Señor, siempre mantuvo su corazón íntegro para con Dios y siempre estuvo apegado a lo que Dios demandaba de su vida. Y pues en la vida de Mardoqueo vemos muchos acontecimientos también de sufrimiento, ¿verdad? Mardoqueo
al igual que José, pasaron cierto proceso. Un proceso tal vez que muchas veces no entendemos. Un proceso donde hubo sufrimiento, un proceso donde hubo injusticias, un proceso donde hubo tristeza, un proceso donde hubo dolor, un proceso que muchas veces todos los seres humanos en algún momento pasamos y que no comprendemos. Pero sabemos que al final Dios todas las cosas las encamina para sus planes y sus propósitos, ¿verdad? Eh, Mardoqueo había hecho una obra buena por el rey. Mardoqueo había procurado siempre guardar su integridad, pero él tuvo que pasar un proceso, hermano, que no es largo, pero le invito a que lea el libro de Esther, ahorita tenemos tiempo para estudiarlo. Se va a dar cuenta que él tomó como suya a una hija, la crió como su hija, no siendo su hija, siendo él el tío, nada más se la tomó como su hija, la crió como su hija, le fomentó los valores. Después el rey saca un decreto y esta niña es quitada de su lado, ¿verdad? Y es puesta como parte de las eh, mujeres que fueron eh, seleccionadas para ser de entre ellas, escoger entre ellas, perdón, a la próxima reina. Y Esther fue escogida. Y vemos entonces en la vida de Mardoqueo muchas cosas. Vemos a un Amán que se levanta, vemos cómo él hace una obra para salvar la vida del rey y en su momento no le fue reconocido. Pero un día Dios eh, levantó a este hombre Mardoqueo y le dio el reconocimiento, le dio la honra que en su momento los hombres no le dieron. Entonces esto nos habla de los tiempos de Dios, amado hermano. Y cuando llegó ese tiempo de Dios, cuando llegó ese tiempo específico que Dios había programado, Mardoqueo fue exaltado. Mardoqueo fue al final un instrumento que Dios utilizó para la bendición de su pueblo. Y llegó un momento en que entonces fue reconocido ante todos como un hombre de autoridad, como un hombre de respeto. Aquí lo leímos, dice que salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. Y dice aquí, la ciudad de Susa entonces se alegró y se regocijó. Eso quiere decir que los ciudadanos de esa comarca, de esa ciudad específicamente, tenían en alta estima a Mardoqueo y quizás se preguntaban por qué no era reconocido, por qué no era eh, un hombre que le reconocieran verdaderamente la importancia que él tenía. Pero él sabía que él era un hijo de Dios y que él estaba cumpliendo un propósito. Nosotros esperamos, amado hermano, que cuando el Señor venga o nos llame a su presencia, recibamos de Él ese reconocimiento, esa palabra de aliento de saber, hijo, hija, en el caso de las hermanas, lo hiciste bien, lo hiciste muy bien. Porque nuestra esperanza, amado hermano, no debe estar puesta en la tierra solamente, sino en los cielos. Entendemos que Dios nos puede recompensar aquí en la tierra. Por eso le digo que no poner nuestra esperanza solo en la tierra. Pero puede ser que en algún momento no nos reconozcan aquí en la tierra. Pero el Señor, Dios Todopoderoso, sí. Por eso dice la Escritura, que todo lo que hagamos, sea de obra, de palabra, lo hagamos como para el Señor, sabiendo que de Él recibiremos recompensa. Sabiendo que de Él es que nosotros tenemos el premio. Sabiendo que es para Él que nosotros trabajamos y nos esforzamos. Todo lo que hagamos, amado hermano, debe tener como objeto honrar a Dios. Que Dios sea exaltado, que Dios sea glorificado, que Dios pueda recibir
nuestra obra como algo que lo honre, como algo que lo glorifique, como algo que lo exalte. Entonces vemos, amado hermano, que yo agrupé a José y a Mardoqueo en este primer grupo de los que se vistieron de lino fino, porque ellos pasaron unos procesos. Ya hablamos del de José y les acabo de hablar del de Mardoqueo. Son hombres que tuvieron un proceso y a través de ese proceso, de esas circunstancias que han vivido, el Señor les concedió poder entonces vestirse de lino fino. El lino fino, como lo leímos en Apocalipsis, dice 19:8. El lino fino es las acciones justas de los santos. Y nosotros somos santos porque el Señor nos ha santificado a través de su preciosa sangre y nos ha justificado por medio del sacrificio que Él hizo. Nosotros somos justificados pues por la fe, y justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces ese es el primer grupo que estamos viendo en esta noche, amado. El segundo grupo, o la segunda entidad, o la segunda institución que yo encontré, son los sacerdotes. Éxodo 39, versículo 27 dice, en adelante: igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón, y para sus hijos. Asimismo, la mitra de lino fino, y los adornos de las tiaras de lino fino, y los calzoncillos de lino fino, de lino torcido. También el cinto de lino torcido, de azul, púrpura y carmesí, de obra recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella, como grabado de sello, santidad a Jehová. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y bueno, hermano, entonces vemos también que la vestidura sacerdotal se componía de varias piezas que llevaban lino, ¿verdad? El lino da comodidad, el lino da frescura, el lino es una tela, pues, valga la redundancia, fina, que permite entonces inclusive vestir con honor, con altura, a los funcionarios que Dios escoge, como en este caso la institución del sacerdote. Nosotros, amados hermanos, hemos sido enseñados, hemos sido instruidos que somos sacerdotes. En la carta de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, nos habla de que somos sacerdotes. De igual forma, en Apocalipsis capítulo 5 y otros pasajes también de Apocalipsis nos hablan que nosotros tenemos que ejercer el sacerdocio. Entonces el sacerdocio también, hermanos, es una institución que le permite que nosotros nos vistamos de honra, que nosotros al ejercerla adecuadamente seamos vestidos de ese lino fino, Entonces, como sacerdotes, amados hermanos, debemos de obrar en este tiempo. El sacerdocio, de acuerdo a lo que el libro de Hebreos nos enseña, dice que es que un hombre ha sido tomado para presentar delante de Dios las peticiones del pueblo, las peticiones de los hombres, ¿verdad? Ofrecer sacrificios por los hombres. Y también el sacerdocio recibe de parte de Dios la respuesta a esas peticiones, o recibe de parte de la instrucción que se debe comunicar al pueblo. Entonces, hermanos, somos ese medio de comunicación, si lo podemos ver así, que puede enlazar a los hombres con Dios y a Dios con los hombres. Y cada uno de nosotros está llamado a ejercer un sacerdocio. Sacerdocio en nuestro hogar, sacerdocio en nuestro trabajo, sacerdocio en la iglesia. Claro, en cada una de esas circunstancias que les he mencionado, pues vamos a ejercer diferentes funciones.
Porque cuando nos congregamos, amado hermano, ejercemos nuestra función de sacerdotes como intercesores, pero es otro el que lleva la palabra, es otro el que nos lleva a la administración de la alabanza, es otro el que realiza la administración de las ofrendas, pero todos nosotros como sacerdotes nos reunimos para alabar y exaltar a Dios y escuchar su consejo y su palabra y después tomarla y llevarla a nuestros hogares y llevarla a nuestro trabajo. Y también, pues obviamente el sacerdote tiene que tener comunión con la ley de Dios y debe tener comunión con Dios constantemente. Entonces, el oficio sacerdotal implica que debemos de conocer la palabra del Señor, profundizar en ella, para que tomemos de ella esos principios que podemos aplicar en nuestro hogar, que podemos aplicar en nuestro trabajo, que podemos aplicar en nuestra sociedad o que podemos aplicar en las diversas situaciones que cada uno de nosotros vivimos o atravesamos. Entonces, amado hermano, es importante que entendamos que como sacerdotes tenemos la responsabilidad y la obligación de conocer la palabra del Señor y de cumplir con lo que el Señor haya establecido. Una de las funciones que creo que hoy deberíamos estar ejerciendo como sacerdotes es ser intercesores. Interceder por el pueblo, interceder por la nación delante de Dios, en medio de una circunstancia difícil. La Escritura, hermanos, en el libro de Éxodo y en algunas otras porciones bíblicas nos deja ver que cuando habían plagas, que cuando habían situaciones complicadas que el pueblo vivía, el sacerdote era el que iba e intercedía, el que presentaba el incienso, la oración. El incienso es figura de la oración delante de Dios, para que Dios aplacara a su hija. Hoy, pues, nosotros no tenemos que llevar otro sacrificio más delante de Dios, sino solamente el de Cristo Jesús, que fue el sacrificio suficiente, el genuino, el real, el verdadero, por medio del cual nuestros pecados fueron perdonados. Ese es el sacrificio agradable y acepto a Dios. El único que borró nuestros pecados y nos dio una nueva vida. Es ese sacrificio que nosotros debemos de presentar delante del Señor, como ese memorial, con gratitud en nuestros labios, con alabanza, como lo vimos en otro estudio anterior, presentar delante de Dios ese sacrificio para que el Señor tenga misericordia de la humanidad, de el pueblo, de las circunstancias que estamos viviendo. Amado hermano, hoy más que nunca debemos de ejercer esa función sacerdotal y ser vestidos o revestidos de ese lino fino y poder presentar delante de Dios esa intercesión que hoy se necesita. Quiero invitarle, amado hermano, que en este momento nos propongamos alabar a Dios de todo corazón, exaltarlo, glorificarlo y seguidamente vamos a adorar a Dios. Después de adorar a Dios vamos a seguir estudiando su palabra. Aleluya. Bueno, damos gloria al Señor y le agradecemos que usted continúe en sintonía de Radio 760. Esta noche estamos hablando del tema Vístete de lino fino. Hemos visto en la cita de Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8, lo siguiente: gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria, porque han llegado a las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas
de los santos. Entonces, amados hermanos, les hablaba que el lino pues es un material precioso del cual se hacen telas, del cual se han hecho vestimentas muy, muy importantes. Y hemos visto algunas ya en lo que va de la escritura. Vimos como José fue vestido de lino fino, como Mardoqueo fue vestido de lino fino, y también el sacerdote. La institución del sacerdote que está en el libro de Éxodo también fue vestida de lino fino. Varios componentes de esa pieza eran de lino, ¿verdad? De lino también, de una variedad de lino, de unas piezas de lino también se puede sacar material para pintura, ¿verdad? Eso lo encontramos en los diccionarios y nos dejan ver los diversos usos que tiene el lino, ¿verdad? El lino, como les comentaba, es un material que permite tener frescura, que permite tener honra, porque es una tela fina que se usaba para investir de honor a las personas, ¿verdad? Es un material precioso, es un material caro, es un material pues, que el Señor permitió en su bondad, en su misericordia, que exista en la tierra y del cual pues salgan o se puedan elaborar vestimentas como las que les he comentado. Entonces el otro personaje, hermano, que vamos a ver ahorita que se vistió de lino fino es Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo número 2, verso 18 en adelante, leemos la siguiente porción de la escritura y dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Aleluya. Bueno, vemos entonces, amados hermanos, que Samuel significa, o entre sus acepciones, se puede traducir como pedido a Dios, ¿verdad? Pero también dice que se puede traducir como oído de Dios. Y entonces nos deja ver que nosotros, amados hermanos, debemos de oír a Dios. Aquí una de las características importantes de Samuel en el contexto es que Samuel nace en un tiempo donde lamentablemente, amados hermanos, el sacerdocio había perdido su función. En el bloque anterior les hablé un poco de la función del sacerdocio, ¿verdad? Y nosotros debemos de estudiar lo que es el sacerdocio y ver cuál es nuestra función actual del sacerdocio. Pero en aquel momento, amados hermanos, el sacerdote era como el guía del pueblo. No había gobernante, no había rey. El sacerdote era el que a través de la ley de Dios, a través de la palabra de Dios, juzgaba los hechos, juzgaba las circunstancias, imponía lo que daba el veredicto, lo que Dios había determinado, y impartía justicia, la justicia divina a través de lo que los mandamientos establecían. Entonces vemos, amado hermano, que el sacerdocio había perdido su función. El pueblo tenía un sacerdote, Elí, en ese momento, que ya estaba anciano, que ya estaba viejo, que había perdido la visión, que había perdido inclusive la autoridad sobre sus hijos. Y vemos a sus hijos que no aplicaban la justicia, sino que se aprovechaban del pueblo. Entonces habían pervertido el sacerdocio. De tal manera que Dios envió una palabra sobre Elí y su casa, diciéndole que el Señor les iba a quitar el sacerdocio. Y capítulos más adelante del libro de Samuel usted puede leer que esa profecía se cumplió porque Elí murió
y sus 2 hijos también murieron en una batalla. Pero Samuel llega y él, siendo de la tribu de Efraín, porque su padre era de la tribu de Efraín, esto lo encontramos en los primeros capítulos del libro de Samuel. El Señor le concede de una manera sobrenatural a Ana, su madre, el privilegio de tener un niño. Era estéril, dice la Escritura. Ella se lo pidió a Dios, y por eso es que algunas de las acepciones dice pedido a Dios, porque ella se lo pidió a Dios y le dijo: Señor, si tú miras a tu sierva y concedes tener un hijo, he aquí yo te lo consagro a ti. Y así fue. Después de no tener un hijo, cuando lo tuvo, lo crió, esperó que llegara a determinada edad. Algunos dicen que 2, otros que 3 años, y lo llevó al templo y lo dejó ahí. Y el Señor vio en el corazón de Samuel esa disposición por servirlo, esa disposición por amarlo, porque él dice que él empezó a ministrar al Señor desde muy joven, no siendo el sacerdote, pero aprendió el oficio sacerdotal, aprendió la ley de Dios. Y algo que me llama mucho la atención de la vida de Samuel es que dice que a él lo llevaron a dormir donde estaba el arca. Dios lo aceptó a él y quiso tener una cercanía con él, y no lo mató, porque en la Escritura vemos que muchos de los que se atrevieron a poner su mano sobre el arca fueron muertos, hermano, o fueron enfermos, o fueron exterminados por haberse atrevido a tocar el arca de Dios, el arca que simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Pero en el caso de Samuel, Samuel dormía donde estaba el arca. Entonces Dios, como siempre lo ha querido, siempre lo ha anhelado, tuvo comunión con Samuel. Llegó un momento que Samuel pues ya creció, y entonces dice que Dios lo empezó a llamar. Ya Dios le empezó a hablar a él directamente. Y una de las primeras palabras que Samuel recibió de parte de Dios fue la confirmación de la profecía que Dios había enviado a Elí y a sus hijos. La profecía dura y terrible, pero Samuel comunicó con integridad ese mensaje de parte de Dios a Elí y a su familia, y por eso Dios empezó a valorarlo. Acá dice la Escritura, verso 19 del primer libro de Samuel: y Samuel creció y Jehová estaba con él. Esa frase que les mencioné en el bloque anterior, donde la Escritura dice que Jehová estaba con José, aun cuando José estuvo en Egipto como esclavo, aun cuando José estuvo como prisionero, Jehová estaba con él. Y aquí la Escritura dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Entonces Samuel también se caracterizó, amado hermano, porque él no tuvo en poco la palabra de Dios. Él la recibió y no la dejaba caer en tierra. Al contrario, él la atesoraba y él la daba. Él la daba con integridad. Y entonces dice que todo el pueblo supo que Jehová estaba con Samuel, que Samuel se había convertido en un fiel profeta de Jehová. Fiel profeta de Jehová. La función del profeta en ese tiempo, hermanos, era considerado como aquel que llevaba las palabras de Dios, la voz de Dios, aquel que transmitía el mensaje que había oído de Dios, por medio del cual hablaba al pueblo o le hablaba a alguna persona específica, ¿verdad? Como les comenté, Dios le habló a Elí y a sus hijos, pero también a través de Samuel Dios le habló a Elí. Y también
por medio de Samuel, Dios le habló al pueblo. Por medio de Samuel, Dios le habló a David. Entonces vemos que esa institución profética de ese momento tenía una responsabilidad muy grande: traer la palabra del Señor al pueblo. Y todos reconocieron que era un fiel profeta de Jehová, porque Jehová estaba con él. De igual forma, hermanos, como les comento, el tiempo en que Samuel apareció, o el tiempo en que él fue enviado a esta tierra para cumplir su propósito, el propósito que Dios le dio, fue en medio de un tiempo de dificultad, fue en medio de un tiempo difícil, un tiempo donde había apostasía, llamémoslo de esa forma, donde había rebelión, donde no había palabra de Dios, o la palabra de Dios en ese momento no estaba siendo adecuadamente trasladada, ¿verdad? Porque vemos que los hijos de Eli, como he comentado a lo largo, y que usted lo puede ver en el primer capítulo, o en los primeros capítulos del libro de Samuel, no respetaban ni siquiera los sacrificios al Señor. Entonces, incluso el pueblo se había dado cuenta que no había respeto de parte de los sacerdotes hacia lo que Dios había establecido. Amado hermano, nosotros estamos viviendo un tiempo en el que esto agota, ¿verdad? Todos los tiempos, desde tiempos de Jesucristo, siempre ha habido oposición a trasladar la palabra de Dios. Aún desde tiempos de Moisés, vemos que Moisés está recibiendo la ley, está recibiendo los mandamientos en la presencia de Dios, y hay un grupo de personas que se le oponen, un grupo de personas que dicen: miren, mejor regresémonos a Egipto, un grupo de personas que dicen: miren, Moisés nos ha traído a la tierra prometida, porque Dios en sus pactos, en sus promesas, ha hablado de una tierra prometida, donde vamos a tener descanso, donde vamos a tener reposo, y donde vamos a ver la manifestación de la bendición de Dios. Entonces, amado hermano, siempre ha habido oposición, y Samuel nace en medio de ese tiempo de dificultad, en medio de ese tiempo de contradicción, pero él fue considerado como un fiel profeta de Jehová. Pero lo que más llama la atención, de lo que yo quiero dejar en nuestro corazón, porque esta palabra es para nosotros, amado hermano, es que nosotros debemos de manifestar que Jehová está con nosotros, que Jehová está con nosotros, y que es por medio de él que vamos a superar cualquier oposición, cualquier situación de adversidad, cualquier dificultad. Pero debemos de llevar al pueblo al arrepentimiento, porque esa fue la función de Samuel. Samuel fue traer la verdadera palabra del Señor, la palabra íntegra de Dios, y que todo el pueblo entonces supiera que necesitaba volverse a Dios, volverse a Jehová, volverse al Señor, buscar al Dios Todopoderoso. Desde ahí, hermanos, este versículo que nosotros hemos leído, y que creo que es uno de los versículos que la cristiandad conoce, como lo es el segundo libro de Crónicas, capítulo 7 y verso 14 en adelante, dice: sí, mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillare y orare, yo oiré desde los cielos. Entonces Samuel le aplicó ese principio, porque él le habló al pueblo, y hizo que todo el pueblo se volviera a Dios, que todo el pueblo empezara a buscar de Dios nuevamente. ¿Para qué? Para que la justicia de Dios se manifestara en el pueblo de Dios. Samuel es considerado como el último juez, el primer profeta, el último juez y el primer profeta. Y los jueces, amados hermanos, traían un tiempo de liberación
a la nación de Israel. Una liberación que viene de parte de Dios. Quiero aclarar ese término. Una liberación que viene de parte de Dios, que tiene como propósito que todo el pueblo se vuelva a Dios. Y el primer profeta, porque como le he leído ya, dice que él se conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Un profeta que tuvo como misión ejercer las labores sacerdotales cuando estos sacerdotes de Elí y su familia fueron quitados, ejercer la función de profeta y ejercer dentro de sus funciones de profeta, ungir a dos reyes, a Samuel y a David. Fueron los dos reyes que él tuvo el privilegio de ungir. Entonces, amado hermano, para nuestros días nosotros deberíamos de ser esos Samueles. Esos Samueles que están oyendo a Dios, que no dejan caer sus palabras a tierra y que transmiten ese mensaje al pueblo. Hoy, más que nunca, todos están deseosos, anhelantes de oír la palabra genuina de Dios, la palabra verdadera de Dios, esa palabra que conduce al arrepentimiento, esa palabra que trae como fruto la transformación de nuestras vidas, que nos volvamos a Dios, que reconozcamos que necesitamos a Jesús como Salvador, que necesitamos que el Espíritu Santo esté con nosotros para que nuestra vida empiece a fructificar y seamos verdaderamente aquellos que sean conocidos porque Jehová está con nosotros, pero porque se ve, no porque lo digamos. Que seamos aquellos que verdaderamente mostremos a Dios con nuestras obras, que mostremos a Dios con nuestras acciones. El otro personaje que está en la escritura que se vistió de lino fino es David. Dice en la escritura en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 3. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. En el primer libro de Crónicas, capítulo 15, verso 27, que es el pasaje paralelo a este, que nos verifica o nos da a conocer la realidad del pasaje que hemos leído, es decir, que lo testifica en su favor de que es un hecho verídico. Dice, primer libro de Crónicas, capítulo 15, verso 27 en adelante, dice, y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y que Ananías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino, y de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas. Entonces, amado hermano, pues David significa bien amado. Y el bien amado llevaba el arca en la presencia. ¿Y cómo la llevaba? Vestido de lino fino. ¿Y quiénes más se han vestido de lino fino? Dice que se han vestido de lino fino los levitas que llevaban el arca. Entonces, amado hermano, concatenándolo con lo que hablamos de Samuel, David es aquel hombre que fue escogido de Dios para ser rey, para ser sucesor de Saúl. De un Saúl que lamentablemente menospreció el reino, pero más que menospreciar el reino, menospreció la palabra de Dios y por eso le fue quitado el reino. Menospreció la palabra de Dios, menospreció el obedecer a Dios y por eso le fue quitado el reino y le fue dado a otro. Samuel pues
A ver, cuando le presentaron al primero, dijo, este es el ungido de Jehová. Pero Dios le dijo, no, este no es. No veas como ven los hombres. Yo no veo como ven los hombres. Este no es. Este yo lo he desechado. Y pasó el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Y Samuel se preguntó, pero si el Señor me mandó aquí. Entonces le dice a Isaí o a Jesé, como les he dicho, ¿no tienes más hijos? Y le dice, sí, sí, falta el pequeño, pero él está allá cuidando las ovejas. Entonces el Señor le dice a Samuel, dile que lo vayan a traer. Y él le dice, mándalo a traer porque no nos vamos a sentar a comer hasta que él venga. Y dice la escritura que cuando lo vio entrar, Saúl virtió sobre él el aceite y lo ungió como rey y lo besó. Porque el niño era lo que Dios había escogido. Pero vemos entonces que también sus hermanos lo menospreciaban. Cuando llegó el momento de que en un tiempo de guerra David fuera a visitar a sus hermanos y les llevara alimento porque su papá estaba preocupado por ellos, David escuchó como este filisteo, Goliat, insultaba y agredía al pueblo de Dios, lo menospreciaba también, lo retaba y todos le atemorizaban. Y David preguntó qué era lo que decía, qué era lo que el rey había ofrecido. Y sus hijos y sus hermanos también rivalizaban con él. Y vemos cómo él fue después menospreciado por la mujer que se le había prometido, menospreciado por la segunda. El suegro lo persigue, el suegro quiere matarlo y tiene una vida difícil. Pero cuando el Señor le consolida al reino, después de varios años de estar siendo perseguido, de estar afrontando tribulaciones, de estar afrontando problemas, el Señor le concede que su reino se afirme y Él va a traer el arca de Dios. Y es el primer hombre que da una figura más profunda de lo que es Jesús. Porque David, ser sacerdote de la tribu de Judá, viene y toma el efod, toma a su cargo las funciones sacerdotales, ofrece sacrificios, ofrece cánticos, se viste de lino. Entonces manda a traer el arca, porque él dice, no es posible que estemos en el arca. El arca de Dios no estaba con el pueblo de Dios. Y él va por ella y la trae con júbilo, la trae con alegría, la trae con gozo. Y la traía vestido de lino fino junto con los levitas y dice que sacrificaba imagínense ese cortejo. Después de salir de la casa de Obed-Edom Geteo, que era donde estaba el arca, para llegar a Jerusalén, a la ciudad a la que se constituyó capital de Israel, daban 6 pasos y había un sacrificio. Y no solo había sacrificio, sino que había danza. Y entonces quiere decir que hasta había un altar móvil, amado hermano. Tenían que haber llevado un altar móvil para estar ofreciendo el sacrificio cada 6 pasos. Pero David lo que quería, lo que anhelaba, lo que deseaba es que la presencia de Dios estuviera en donde debía estar. Y en ese trayecto la llevó, y la llevaba con el lino fino. Entonces el lino fino, hermano, nos ayuda a llevar la presencia de Dios, a llevar esa arca de la presencia de Dios. Y como les estoy comentando otra vez a lo largo de este programa, hoy necesitamos más que nunca hacer viva, real, esa presencia de Dios en nuestro mundo, en nuestro país. Porque estamos viviendo una circunstancia, una situación, hermano, hermana, que nos está sintonizando, en donde definitivamente solo Dios y solo Dios nos puede sacar. Solo Dios nos vaya a restaurar, solo Dios nos va a edificar, solo Dios va a cambiar.
la circunstancia. Solo Dios va a hacer que todo esto sea cambiado, sea transformado para bien, porque Dios hace cosas para bien de las personas. Y si hemos tenido que pasar por este horno de la prueba de la dificultad, hermano, es para que seamos limpiados, para que seamos transformados, para que seamos purificados y entonces poder venir y estar delante de Dios. Poder adorar a Dios, poder bendecir a Dios, poder exaltar a Dios. Hermanos, es impresionante realmente lo que Dios nos quiere enseñar, ¿verdad? David pues, es un hombre que le cantaba a Dios. Y seguramente, amado hermano, en medio de todos sus problemas, en medio de todas las circunstancias que él vivió, fue donde compuso todos los salmos. Por ejemplo, el Salmo 18, si usted me acompaña al Salmo 18. En el Salmo 18 leemos una porción de la Biblia, una porción de la Escritura, que dice lo siguiente: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Entonces, David le compone un salmo, una alabanza a Dios en medio de sus situaciones difíciles. En medio de esas situaciones se compuso el Salmo 23, el Salmo 3, el Salmo 1, todos los salmos. Hay salmos que son de otros autores, pero la mayoría de salmos son de David. Y la mayoría de salmos fueron escritos en medio de situaciones adversas. Hoy, amado hermano, debemos de alabar y exaltar el nombre de Dios, aún en medio de la situación difícil, porque Dios es digno de ser alabado. Y Él ha de glorificarse, Él ha de sacarnos adelante de toda situación, de toda complicación, de toda angustia, de toda situación difícil. Por ello quiero invitarle a que alabemos al Señor, y al regresar vamos a terminar de ver este tema que el Señor nos está hablando en esta noche. Aleluya. Amado hermano, quiero darle la bienvenida nuevamente a este estudio de la palabra que estamos realizando en esta noche. Estamos hablando del tema Vístete de lino fino, y hemos estado tomando como base el libro de Apocalipsis capítulo 19 versículos 7 y 8. Ya hemos visto algunos pasajes de la Escritura. Nos habla de la vida de José, de la vida de Mardoqueo, de la vida del sacerdote, de la vida de Samuel, de la vida de David, que fueron algunos de los personajes o entidades que fueron vestidas de lino fino. Estamos ya por terminar este estudio, el tiempo ha avanzado y queremos darle gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de poder compartir la palabra del Señor. Y quisiera que me acompañe al segundo libro de Crónicas, capítulo 5, verso 12 en adelante. Segundo libro de Crónicas, capítulo 5, versículos 12 en adelante. Y la Escritura dice:
Y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar. Y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Entonces, amado hermano, vemos que una de las instituciones o algunos de los personajes que fueron vestidos de lino fino fueron los cantores. Y dice acá que cuando ellos entonaban cantos al Señor y estaban exaltando a Dios, la presencia de Dios descendió e inundó la casa. La presencia de Dios descendió e inundó la casa. Y entonces, amado hermano, ya fue Dios el que ministró, fue la presencia de Dios la que se glorificó, fue la presencia de Dios la que se manifestó. Y en este tiempo, amado hermano, en este preciso tiempo en el que estamos, necesitamos que sea la presencia del Señor la que se manifieste. Necesitamos que sea la presencia de Dios la que venga sobre nuestro mundo. Porque ante la presencia del Señor, sus enemigos son esparcidos. Delante de la presencia del Señor hay arrepentimiento, hay perdón, hay misericordia, hay gracia, hay favor. Nosotros necesitamos hoy que esa presencia venga sobre nuestros países, sobre nuestras naciones, sobre este mundo, amado hermano, que está siendo vapuleado, permítame la expresión, está siendo golpeado por esta pandemia. Hemos de pensar que si la pandemia viene en hombre, que Dios haga justicia y que sea Dios el que se exalte y que sea el Dios el que defienda. Pero si esta viene de parte de Dios, porque nosotros no hemos vuelto nuestro corazón a Él. Entonces nosotros, amados hermanos, tengamos esa actitud de arrepentirnos delante de Dios y que dobleguemos nuestras rodillas ante Él para que Él nos perdone y nos cambie. Porque hoy, amado hermano, se está hablando de una nueva normalidad, muchas cosas ya no van a ser igual que antes. Hay temor por esta epidemia. Hay lugares donde se dice que el virus ha mutado y que vuelve a atacar, que los que han salido recuperados no son víctimas entonces de una recaída. Se está trabajando en una vacuna, pero no hay garantía de que esto va a estar inmediato. Y la situación de las medidas que se han tomado, etcétera, etcétera, todo eso. Y donde se está pues preservando la vida de los hombres, ha traído otras circunstancias, amado hermano, a nivel económico, a nivel social, a nivel psicológico, a nivel espiritual, que están afectando al ser humano. Nosotros hemos dejado de congregarnos, hermano. Hemos dejado que el cuerpo de Cristo pues ahora ya no esté en templos donde nos reuníamos con los hermanos. Ahora tenemos que reunirnos en nuestra casa. Pero el cuerpo de Cristo ha sido herido, ha sido dividido. Y es el cuerpo de Cristo el único que tiene la respuesta. El único que puede venir y doblegarse ante Dios y hacer que el Señor mueva su mano de misericordia sobre la humanidad.
El tiempo se nos ha ido, amado hermano, pero es mi deseo que Dios le bendiga. Oremos, Señor, te damos gracias por tu palabra y te rogamos que el fruto de la misma, Señor, sea evidente en nuestras vidas. Te pedimos hoy que tengas misericordia en nuestras vidas, misericordia en nuestras familias y misericordia en nuestro país, Señor. Que en esta noche nosotros podamos humillarnos delante de ti y suplicar para que tú, Señor, hagas una obra de perfección en nuestra nación, que podamos ser cambiados y transformados y que podamos, Señor, vestirnos de ese lino fino y resplandeciente para estar preparados para que cuando lleguen las bodas del Cordero, nosotros estemos contigo por la eternidad. Bendice a todos y cada uno de los que en esta noche levantan su mano delante de ti, Señor, presentándote una necesidad. Tú tienes el poder, la autoridad para poder suplir cada una de ellas, Señor. Y estamos creyendo y confiando en que tú te has de glorificar en nuestras vidas, en nuestro país, en nuestra nación, en nuestro mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, amado. Cuando no puedas seguir, ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre.